Hola mis amados hermanos en Cristo, un gran saludo para cada uno de ustedes y gracias por estar acompañándonos nuevamente en esta mañana, en este día, para compartir algo de la palabra del Señor. Gracias por escucharnos y también dándole gracias al Señor porque Él es quien nos permite llevar un mensaje de su palabra para cada uno de ustedes, para eh, que lo hagamos práctico para la vida. Entonces, gracias por acompañarnos y quisiera que oráramos para poder empezar con la guía del Señor este tiempo de estudio, para que Él sea quien nos dirija y nos dé su sabiduría para poder llevar a la práctica esto que vamos a aprender hoy. Entonces oremos. Padre de Gloria, te damos una vez más gracias, Señor Santo, porque hoy nos permites ir a tu palabra, Señor Dios del cielo. Gracias, Señor, y por eso hoy queremos clamar a ti y pedir a ti que nos dé sabiduría, guía y dirección, Señor, por medio de tu Santo Espíritu para poder ser dirigidos por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y dejamos este tiempo, Señor, en tus manos. Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera seguir hablándoles de lo que estamos viendo en cuanto al carácter de Dios. Quiero seguir hablando de eso porque es muy importante, es algo que debemos estar nosotros viviendo día a día y cada día parecernos más a Cristo. Por eso quisiera que estuviéramos hablando de dos características más, podemos también llamarlos atributos de que Dios tenía, de que el Señor Jesucristo mismo tenía y que Él hacía y que eran posibles nosotros poderlos llevar a la práctica. Pero quisiera que antes de empezar o de ir allí a lo que vamos a ver en este día, recordemos que es el carácter. El carácter significa que es una marca. Es como si nos pusieran un sello y fuéramos dueños de algo, de alguien. Y recordemos que ya somos sellados por medio del Espíritu Santo, ya somos hijos de Dios. Entonces ya es posible que podamos llevar a la práctica lo que estemos aprendiendo. Entonces esto, mis hermanos, es algo que no es difícil, lo hacemos fácil con la ayuda del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Entonces recordemos que el carácter es un estilo de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Un estilo de vida contrario a la del mundo. Y eso es lo que quiere hoy Dios, que podamos llegar a lo que estábamos viendo en Efesios, lo que miramos en Efesios 4:13 hace 8 días. Como lo dice allí en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos está diciendo allí que lleguemos a la estatura y a la medida de la plenitud de Cristo, como está diciendo allí. No vamos a ser igual que Cristo, pero Dios quiere que nos esforcemos para poder parecernos día a día a Él. Ese es el propósito de que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, hacemos un breve recorderis de lo que hemos visto. Miramos que Cristo era una persona mansa y eso quiere que nosotros también seamos hijos de Dios, pero que seamos unos hijos que practicamos la mansedumbre a diario. También recordamos que miramos que Jesús era una persona humilde. Dios quiere que también seamos personas humildes. Esto no quiere decir que vamos a decir somos pobres, que no tenemos nada, no. Recordamos que era una persona que estaba dispuesto a servir a todos, no importaba el rango social, no importaba nada. Cristo estaba dispuesto a servir a todos. Esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver algo muy importante que sigue mostrándonos la palabra de Dios allí a cada uno. Y es acerca de que la compasión. En el carácter de Cristo vemos que la compasión estaba en su vida. Quiero de pronto, antes de ir allí, aclarar en cuanto a lástima y compasión.
son dos palabras totalmente diferentes. Lástima, voy a leer los significados que encontré allí. Dice, lástima es sentimiento de tristeza producido por el padecimiento de alguien. Miren lo que nos está diciendo allí. Es el sentimiento de tristeza producido por el padecimiento de alguien. Miremos que no hay una acción allí. Es algo que nos puede pasar. Nos entristece algo, pero ya, no pasa de ahí. Ahora, compasión, mire el significado. Dice, sentimiento de tristeza que produce ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar o remediar su dolor o sufrimiento. Entonces, sí vemos, mis hermanos, la diferencia que hay entre lástima y compasión. De pronto hemos sentido lástima por una persona, pero no compasión, como la sintió el Señor Jesucristo. Y la mostró al Señor Jesucristo. Quisiera que vayamos a la palabra de Dios, a ver qué nos dice el Señor allí en cuanto a la compasión, o que el Señor Jesucristo era compasivo. Vamos a ir un momento a Marcos 6:34. Allí en los evangelios, el evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34. A ver, ¿qué nos dice allí en cuanto a la compasión? Dice la palabra de Dios así. Dice Marcos 6:34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, si vemos, mis hermanos, que el mismo Señor Jesucristo nos está mostrando allí en el Evangelio de Marcos, que Él era compasivo. Él ve la necesidad de las personas. Y lo leemos allí. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vemos que hay algo que llega al corazón de Él. Dice, tuvo una compasión de ellos. Pero entendemos y vemos a la luz de la palabra allí que los ve como unas ovejas que no tenían y no sabían para dónde ir. No tenían un pastor. ¿Y él qué hace? Comienza a enseñarles muchas cosas, como dice ahí. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pronto si quiere indagar más allí en cuanto a esto, puede hacerlo. Que eran esas cosas que enseñaba. Pero podemos entender que el Señor Jesucristo no se queda en ver a las personas allí. No se quedó en verlas y decir, pobrecitos, eh, ¿qué pueden hacer? No. Él va a la acción, mis hermanos. Entonces hay que entender, y podemos ver a la luz de la palabra, que muchas veces de pronto sentimos lástima por personas o por cosas que vemos cuando salimos o en la televisión o en ciertos lugares. Sentimos lástima y decimos que somos compasivos, pero no somos compasivos, mis hermanos. La palabra de Dios nos está diciendo y nos está mostrando que la compasión nos lleva a una acción, a hacer algo en ese momento. Y el Señor Jesucristo lo hizo. Entonces, muchas veces vemos que nos pasan cosas y no hacemos nada. Saben, mis hermanos, tenemos un gran regalo para compartir en este tiempo que de pronto estamos pasando difícil. Tenemos un gran regalo que es esas buenas nuevas. Si usted dice, pero yo qué puedo hacer por otras personas, por mis compañeros de trabajo, por mi familia aún. Sí, mi hermano, podemos hacer mucho. Y es que compartir de la palabra de Dios, compartir de ese evangelio, de esa esperanza que nosotros ya tenemos, pero que otras personas pueden tenerlas. O aún, si usted puede hacer otras cosas que puedan bendecir a otra persona y que puedan llevarla a los pies de Cristo, ahí estamos viendo la compasión de Dios. Recuerden que esto no es de nosotros, esto es de Dios. Recordemos que esto viene de adentro. El carácter viene de adentro.
del corazón, de lo más profundo. Esto no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y así es la única forma que vamos a poder hacerlo conforme a la palabra de Dios. Entonces vemos que el mismo Señor Jesucristo fue compasivo. Otro punto, otra característica que vemos del Señor Jesucristo es que Él era determinado. Era una persona determinada, una persona que tomaba decisiones. Pero de pronto hoy decimos, yo soy una persona determinada, soy una persona que tomo decisiones en cuanto a eso. Pero ojo, mi hermano, el Señor Jesucristo tomaba decisiones en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Y ahí es la gran diferencia que hay entre nosotros. Nosotros podemos tomar muchas decisiones y nos podemos equivocar. Podemos tomar decisiones que traen, consecuencias que muchas veces lamentamos, consecuencias que muchas veces nos arrepentimos de eso. Pero el Señor Jesucristo era una persona determinada, pero en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces es importante entender que debemos buscar la voluntad de Dios y ser determinados en eso. Tomar decisiones en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a que Dios me ha dicho eso y hacer esto. Y algo que está en la voluntad de Dios es que, mis hermanos, queremos compartir el Evangelio, queremos predicar esas buenas nuevas. Entonces ahí podemos decir, yo soy una persona determinada, soy una persona que tomo decisiones y que hago eso en cuanto Dios me lo dice. Vamos a ir a una cita para que sea la misma palabra de Dios quien nos muestre. Vamos a ir allí a Mateo 20, 17 al 19. El Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios allí. Mateo, capítulo 20, versículo 17 al 19. Y dice así: Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vemos, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, Dios mismo, le había mandado a hacer un propósito. Él tenía un propósito claro. Por eso hablaba de que Él es determinado. Que Dios mismo, el Señor Jesucristo, era una persona determinada. Toma la decisión de subir a Jerusalén, como le dice la palabra de Dios allí. Sabía lo que le esperaba. Sabía que iba a tener sufrimiento. Que el precio de ese sacrificio no iba a ser nada fácil, no iba a ser nada, algo de pronto muy alegre para él. Recordemos que él le dice al Padre que si no hubiese otra forma de hacer ese sacrificio, el Padre le dice no, es la única forma, y él toma la decisión, Cristo mismo, Dios mismo. Entonces vemos que dice allí, aquí, versículo 18, dice: Aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. El Señor Jesucristo sabía lo que él esperaba. No era nada fácil. No era nada que de pronto fuera de emoción en ese momento para él. O de pronto sí era emoción, pero de muchas cosas que pasaban por su mente, porque él iba a sufrir en carne propia todo esto. Entonces, mis hermanos, vemos que era una persona determinada
pero era una persona que no lo detenía las circunstancias, que no lo detenía de pronto otra persona y le decía, Dios o Señor mismo, ¿cómo vas a hacer eso? Y vamos a ver allí en Mateo, cuatro capítulos atrás, lo que pasa con uno de sus discípulos, en Mateo 16, 21 al 23. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Miremos lo que dice. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Le llamó a Pedro Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Uno de sus discípulos le dice, ¿cómo vas a hacer esto, Señor? Y el mismo Señor Jesucristo le dice, no, yo estoy cumpliendo el propósito, voy a cumplir el propósito de Dios y lo voy a hacer. A eso me mandó mi Padre. Ahora, nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos del Padre también. Por eso hablaba de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y primeramente como iglesia que somos todos, la voluntad de Dios para nosotros es que podamos compartir el Evangelio, que podamos seguir hablando de ese Cristo Salvador. Dios quiere eso. Entonces por eso el mismo Señor Jesucristo es una persona determinada, que hacía las cosas conforme Dios quería, conforme era la voluntad de Dios. Y vamos a ver un último versículo que dice allí en Juan, capítulo 17, versículo 4. A ver qué nos dice Juan, capítulo 17, versículo 4. Y nos vamos a ver algo de lo que el Señor hacía cuando empezaba algo y no lo dejaba a medias. Dice capítulo 17 del Evangelio de Juan, capítulo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando el Señor Jesucristo, cuando vemos que el Señor Jesucristo es una persona determinada, acaba las cosas. Se acaba lo que el propósito de Dios había mandado hacer. Entonces, mis hermanos, vemos que el Señor Jesucristo era una persona determinada. Que el Señor Jesucristo era una persona que era compasivo. Entonces estamos viendo que eso es lo que quiere que nosotros seamos como hijos de Dios hoy en día. Que podamos vivir también esto con la ayuda del Espíritu Santo. Sabemos que esto no es de nosotros, sino esto es de Dios y proviene de Dios. Pero les aseguro que si nos disponemos nuestros corazones, nuestras vidas para hacer esto, lo vamos a poder hacer con la ayuda del Señor. Entonces ese es mi ánimo, mis hermanos, que hoy podamos disponer de nuestras vidas para poder decir, quiero tener el carácter de Dios y no mi carácter. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos esté ayudando, esté guardando nuestros corazones, pero dispongámonos hoy para empezar a parecernos un poquito más a Cristo día a día, un poquito más a Él. Para que si empezamos algo para la obra de Él o un propósito suyo, lo podamos terminar. Con la ayuda de Él. Lo podemos hacer. Y bueno, querido amigo, o alguien que esté ahí viendo este video, le invito. Si usted quiere tener el carácter de Cristo, entregue su vida primeramente a Cristo. Dígale a Él, Señor, me quiero parecer a ti. Pero no puedo hacerlo sin primeramente haber confesado mis pecados, arrepentirme de eso
de esos pecados y decirle, Señor, quiero empezar una nueva vida en Cristo. Le hago esa invitación. Si de pronto dice, ¿cómo lo puedo hacer? Escríbanos por acá y le podemos explicar de una forma más clara qué es lo que quiere Dios para cada una de sus vidas. Entonces, le hago esa invitación. Y bueno, mis hermanos, que el Señor nos ayude para poder llevar a cabo esto que Él quiere en cada una de nuestras vidas y que podamos parecernos cada día más a Cristo. Lo podemos hacer con la ayuda de Él y por medio de su palabra. Vamos a orar. Dios bueno y Señor de gloria, te damos gracias, Padre, porque sabemos que hoy en día, Señor, el carácter de nosotros, Señor, muchas veces no se parece nada a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a día morir a nosotros mismos y poder parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar todas esas cosas que a veces decimos, Señor, ser o decimos eh, pensar o ver que son buenas, pero saber que tu palabra, Señor, nos muestra un carácter que es tuyo, Señor, y que con tu ayuda, Señor, nos vamos a poder parecer día a día más a ti, Señor. Entonces ayúdanos a ello, Señor, que podamos disponer nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que tú seas glorificado y exaltado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y un gran abrazo a cada uno de ustedes.